Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Como siempre, qué placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos. Como cada tarde, revisamos cómo está la actualidad internacional. Una responsable de la ONU pidió a todas las partes que impidan una nueva escalada en las tensiones en Oriente Medio en una reunión del Consejo de Seguridad en el que China y Rusia acusaron a Estados Unidos de echar leña al fuego. En una reunión del Consejo de Seguridad en la ONU, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, pidió el lunes a todas las partes impedir una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente, tras los bombardeos de Estados Unidos a blancos en Siria e Irak contra grupos apoyados por Irán. Hago un llamamiento al Consejo para que siga colaborando activamente con todas las partes interesadas para evitar una mayor escalada y un empeoramiento de las tensiones que socavan la paz y la seguridad regionales. China y Rusia acusaron a Estados Unidos de atizar el conflicto con los bombardeos estadounidenses. Es obvio que los ataques aéreos estadounidenses están diseñados específicamente para inflamar aún más el conflicto. Estados Unidos bombardeó 85 blancos en Siria e Irak en represalia a los ataques contra una base estadounidense en Jordania, que Washington atribuye a los guardianes de la Revolución Islámica, el ejército ideológico de Irán y a grupos armados proiraníes respaldados por Irán. Estados Unidos desestimó buscar más conflictos en la región, pero pidió al Consejo de Seguridad que presione a Irán para que cesen los ataques. Colegas, Rusia convocó esta reunión con el falso pretexto de que Estados Unidos no tiene motivos para responder a los ataques que han matado a personal estadounidense. Por lo tanto, vale la pena repetir que las acciones que las fuerzas estadounidenses tomaron el 2 de febrero son necesarias y proporcionadas, consistentes con el derecho internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a la autodefensa. Las represalias estadounidenses, que dejaron al menos 45 muertos, fueron denunciadas enérgicamente por Siria, Irak e Irán. Me gustaría reiterar que si Irán enfrenta cualquier amenaza, ataque o agresión que afecte su seguridad o los intereses nacionales de su pueblo, no dudará en ejercer sus derechos inherentes según el derecho internacional y la Carta de la ONU para responder con firmeza. Irán apoya a grupos armados acusados por Washington de estar detrás de un recrudecimiento de los ataques contra sus fuerzas en Oriente Medio, en un contexto de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza. Y precisamente sobre la situación en el Medio Oriente, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Arabia Saudita para una nueva gira por Oriente Medio en busca de una tregua en la guerra entre Israel y Hamas, que mantienen intensos combates en el sur de la Franja de Gaza. Alcanzar una tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Ese es el objetivo de una nueva gira del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken por Oriente Medio. Durante su viaje, cuya primera escala fue Arabia Saudita, el diplomático tiene previsto abordar una propuesta de tregua esbozada en enero por las autoridades de Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar, reunidas en París. Según una fuente de Hamas, se impondría una pausa en los combates por 6 semanas, para que el grupo islamista libere a rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Antes de comenzar su gira, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló la necesidad de abordar urgentemente las necesidades humanitarias de Gaza, donde grupos de ayuda han alertado sobre el devastador impacto de los 4 meses de guerra. El conflicto estalló tras los ataques sin precedentes de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que según un balance de la AFP basado en cifras oficiales, dejaron unos 1.160 muertos, en su mayoría civiles. Los milicianos islamistas también secuestraron a unos 250 rehenes, y según Israel, 132 permanecen en Gaza, incluyendo al menos 27 que habrían muerto. Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una ofensiva militar que, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, ha matado a más de 27.000 personas en el territorio, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños. La presión diplomática se ha vuelto más urgente ante el repunte de ataques de grupos apoyados por Irán en solidaridad con Hamas, lo que ha generado a su vez contraataques estadounidenses en Irak, Siria y Yemen.
esta hora también revisamos un poco de actualidad latinoamericana, particularmente sobre Argentina, y es que el presidente de ese país, Javier Milei, partió a una gira cuyo primer destino es Israel, donde se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu y que incluye una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. El presidente de Argentina, Javier Milei, partió el lunes en una gira internacional que lo llevará a Israel, Italia y el Vaticano. Antes de despegar desde Buenos Aires, el mandatario manifestó su apoyo y solidaridad a Israel ante los ataques del grupo islamista palestino Hamás. El presidente arribará a Tel Aviv el martes por la tarde y visitará el Muro de los Lamentos, en lo que definió como la parte espiritual de su visita. Milei fue educado en el catolicismo y se interesó en los últimos años por el judaísmo, aunque sin convertirse. El miércoles se entrevistará en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y luego con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El jueves visitará un kibutz y se reunirá con familiares de secuestrados por Hamás. Posteriormente viajará al Vaticano, donde asistirá el 11 de febrero a la misa de canonización de la beata María Antonia de San José, Mama Antula, en la Basílica de San Pedro. Al día siguiente será recibido en audiencia por el Papa Francisco. En el pasado, Milei calificó al pontífice de imbécil y lo definió como el representante del maligno en la tierra, además de acusarlo de expandir el comunismo. Pero luego, en un debate presidencial, afirmó haberse disculpado con el Papa argentino, quien aseguró que no se había ofendido por los comentarios. Después de entrevistarse con el Papa Francisco, el mismo lunes tiene previsto reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente Sergio Mattarella. Quiero decirle a todos los argentinos. El mapa político internacional presenta conflictos a lo largo y ancho. Esto ha llevado a la discusión de muchos catedráticos, analistas y académicos sobre el cambio de orden internacional de un orden unipolar a un orden multipolar, el denominado nuevo orden mundial. Y sobre este tema, el embajador Julio César Pineda nos preparó una editorial precisamente analizando esta nueva corriente política y cómo el mundo se está transformando y configurando políticamente. Veamos. Después del COVID-19 y particularmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania y la problemática del Medio Oriente, donde la posibilidad de extenderse es patente e incluso llegar al uso de armas nucleares, se habla en todos los órdenes económicos, políticos y sociales de un nuevo orden mundial que comprende lo público y lo privado, las empresas y las personas. Cambiará la justificación de las Naciones Unidas como sustento de ese orden internacional, pero con el imperativo de la paz, ya que ella y sus instituciones han estado condicionadas por las grandes potencias, especialmente en el Consejo de Seguridad y en las agencias especializadas de la ONU, donde Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra tienen el derecho a veto, y hay que democratizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En estos más de 70 años de Naciones Unidas, no ha habido un conflicto que pudiera ser apocalíptico porque no se utilizaron armas nucleares y siempre ha estado presente el diálogo y la negociación e igualmente el temor de la destrucción mutua asegurada. Pero después de las situaciones que hemos vivido del COVID-19, en donde todos los países estuvieron implicados y fundamentalmente con el conflicto que estamos viendo en Ucrania, el uso de armas nucleares es posible. Por eso también se complica todo ante la situación de la emergencia climática, que como lo advertía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es la batalla de nuestras vidas y no podemos perderla. Es una prioridad en la agenda internacional frente al calentamiento global y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París del 2015. Urge la declaratoria del estado de emergencia climática frente a las emisiones del CO2, pero también trabajar en una gestión eficiente del agua, la protección de la biodiversidad y las energías alternas y limpias. Después de las pandemias siempre hubo un orden nuevo. Así fue en Grecia, Roma, en la Edad Media y con la gripe española. Por supuesto ahora también, después de 1945 que se creó Naciones Unidas, la nueva pandemia nos obligó o nos obliga, junto a las guerras que estamos viviendo, a unas nuevas Naciones Unidas, como fue la Sociedad de las Naciones en 1919, la ONU en 1945
y ahora es necesario una nueva estructura mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania es el incidente más grave, solo comparable con la crisis de los misiles de Cuba en 1962. En ambas situaciones están implicados directamente los dos actores más importantes del sistema internacional en el área de la seguridad y la defensa. El componente nuclear invocado por el presidente Putin como medida extrema también está siendo considerado en los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Nuevamente, la bipolaridad condiciona esta guerra, que responde eminentemente a los intereses estratégicos y geopolíticos de Moscú y Washington, y ahora con la nueva dirección y presencia de la China continental y el conflicto que puede abrirse en Taiwán, además de las incidencias donde todos están implicados en la situación del Medio Oriente. Con respecto al petróleo, es importante porque Venezuela es parte de ese ajedrez mundial de un producto que es necesario para el desarrollo, pero que también contamina altamente. De allí que en el caso de Rusia, que controla el 10% de la producción del petróleo mundial, el petróleo y el gas rusos están desapareciendo de los mercados europeos. Algunos países insisten en el levantamiento de las sanciones de las economías petroleras importantes y por eso también Francia sobre todo ha pedido que Irán y Venezuela puedan tener su producción petrolera en el mercado mundial y también la situación de que se utilice la posibilidad de que Naciones Unidas insista en el principio de la defensa de los derechos humanos y la democracia. Y esto era parte del análisis del embajador Julio César Pineda sobre cómo el mundo ha ido cambiando y se ha configurando buscando un nuevo orden mundial tras la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha marcado un hito en la historia, probablemente el más importante tras la Segunda Guerra Mundial. Tras esta reflexión y este análisis nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso, como siempre, el análisis internacional al completo en Brújula Internacional.